Bien, voy a continuar sin antes disculparme porque hubo un error en el documento y bueno, faltaban las partes sobre las estrategias o métodos de prevención y también faltaba el diagnóstico del laboratorio. Bueno, les estaba hablando de la listeriosis. Las medidas de prevención serían medidas de control que incluyan cocción adecuada y buenas prácticas de higiene durante el procesamiento de alimentos y prevención de contaminación cruzada. En los diagnósticos se dan las manifestaciones de listeriosis que incluyen septicemia, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis e infección intrauterina o cervical en gestantes que pueden resultar en aborto espontáneo, segundo, tercer trimestre o en nacidos muertos. Y les hablaba sobre la malaria. Bueno, la malaria, las medidas de prevención se puede controlar con el drenaje de los humedales y otras zonas de reproducción o bien con la eliminación del mosquito con insecticidas. Su diagnóstico se da por medio de la prueba de PCR y los diferentes métodos de detección de antígenos para verificar las infecciones. Bien, ahora sí, pasamos al análisis de la información. Bueno, llegamos a un análisis en que las enfermedades transmitidas por alimentos, se refieren a cualquier enfermedad, hay diversidad de enfermedades, y se dan por la ingestión de alimentos contaminados. Estos ya pueden ser por bacterias, por parásitos, por hongos, por virus, por proteínas, etcétera. Bueno, estos provocan efectos nocivos en la salud del consumidor. Los alimentos que más involucran en este tipo de contaminaciones son los de origen animal. Sin embargo, no se descarta los de origen vegetal y considerando que en ocasiones las propiedades del agua se encuentran adulteradas. Bueno, se detallan de una manera grupal las enfermedades transmitidas a los alimentos que se originan en las bacterias, parásitos, virus, proteínas, hongos y algas. De la siguiente manera. Bueno, lo que hicimos fue agrupar todas las enfermedades que se daban por medio de las bacterias. De igual manera, las que se daban por medio de parásitos, las que se daban por medio de virus, en la proteína que se encontró una enfermedad, en los hongos que también encontramos dos, y en las algas. Entonces, las enfermedades que se encuentran en las bacterias están la yersiniosis, la anthrax, la helicobacterius, la tularemia, el cólera, el botulismo, clostridiosis, listeriosis. Bueno, estas enfermedades son transmitidas por bacterias. Estas son infecciones causadas por organismos, los cuales pueden vivir en el medio ambiente, en el cuerpo humano y en los animales. En el nivel de patogenicidad, a veces se dan intoxicaciones leves o enfermedades que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades crónicas y llevarlo hasta la muerte. De alguna u otra manera siempre causan cambios negativos y estados vulnerables en el hospedador. Los medios más comunes para tratar un diagnóstico por bacterias son exámenes clínicos como el de heces, orina y sangre. Y las formas de prevención, bueno, serían guardar las buenas prácticas de higiene, seguridad, calidad e inocuidad alimentaria, tener una buena alimentación y también la utilización de un buen método para la conservación del alimento. En los parásitos se encuentran estas enfermedades como ser la estrongiloidiasis, la isoporiasis, la uncinariasis, fasciolasis, triquinosis y la malaria.
Estas enfermedades se transmiten por parásitos que son protozoos o vermes o artrópodos. Estos son seres vivos que se encuentran dentro de otros seres vivos, como en el ser humano, y para poder alimentarse y para poder quedarse o hospedarse. Los medios de transmisión se pueden dar por el consumo de alimentos o agua contaminada y contacto físico. Tienen un nivel de patogenicidad muy variable. Estos dependen del sistema inmunológico del hospedador. Y los métodos más comunes para tratar este diagnóstico es realizar exámenes de heces o de sangre, y para poder evitarlos es necesario que sigamos las medidas de prevención, tener una buena conservación de los alimentos, que estas se mantengan en un buen estado, tomar agua purificada y tomar antibióticos para fortalecer las defensas. Voy a dejar a mi compañera Nori para que ella siga explicando las siguientes. Bueno, continuando con la descripción que estaba dando Helen, otra clasificación que hicimos son los virus. Bueno, los virus se encuentran en las siguientes etas, que son hepatitis G, poliovirus. Bueno, las etas transmitidas por los virus son gérmenes pequeños, causando enfermedades infecciosas que van desde un simple resfriado a enfermedades graves como lo que es el VIH, que incluso pueden causar la muerte. Estos se dice que invaden las células vivas y normales con el fin de multiplicarse. Hay medicamentos existen medicamentos para contrarrestar malestares, más sin embargo no existe un medicamento que sea la cura de un virus, ya que es el mismo cuerpo que crea resistencias para sacarlo del organismo y los eliminan. Sin embargo, existen vacunas que pueden ayudar a contrarrestar estas enfermedades virales. Este diagnóstico se puede diagnosticar por medio de muestras de heces y orina. Otra clasificación que tenemos son las proteínas, que son proteínas malas. Dentro de las proteínas tenemos la enfermedad que es el Creutzfeldt-Jakob, que es transmitido por animales infectados y especialmente ingiriendo carne de bovinos. Causa un grupo de patologías neurogenerativas. Su contagio puede ser muy bajo, o sea, es poca el contagio que hay de esta enfermedad, ya que no es muy común. Las vías de transmisión más frecuentes son la exposición de tejidos y líquidos del sistema nervioso y son progresivas. Los síntomas se detectan, los síntomas clínicos se detectan cuando el paciente pierde la memoria mediante exámenes clínicos, resonancias magnéticas, entre otros. Y para esto no hay medidas preventivas no hay medidas que puedan evitar contraer la enfermedad, porque puede ser genérico. Sigue mi compañero, creo. Sí, ok, yo le voy a hablar sobre los hongos y en las algas también. En los hongos se encuentran las siguientes etas, que es envenenamiento por amatinas, intoxicación por patulina. Esta se transmite de diferentes formas, como los envenenamientos por toxina o por reacciones alérgicas. Su patogenicidad o nivel de gravedad pueden causar problemas digestivos e intoxicaciones. Su contagio se da por medio de ingestión o toxina. Su diagnóstico es observable en la orina por medio de muestras. Sus medidas de prevención sería evitar el consumo de especies tóxicas y manteniendo cuidado en la conservación de los alimentos. En estos casos se da más la intoxicación por gente que no sabe mucho de los hongos. Como decía uno de los libros, gente sin conocimiento, ya que no saben qué hongos son aptos para el consumo y qué hongos no. Incluso hasta algunos especialistas en la materia, en la rama, todavía se les hace dificultoso saber qué hongos son buenos para el consumo y que no, ya que aún estos, aún en un grado de cocción, o sea, cocinados, enlatados, no pierden la toxicidad, siempre la mantienen. Tal vez baja un poco, pero la toxicidad siempre la mantiene, entonces puede causar hasta la muerte. En las algas se encuentran las siguientes etas.
Intoxicación diarreica de moluscos. Se transmite por ingerir moluscos que contienen dicha toxina. Su nivel de patogenicidad se da con diarrea e intoxicaciones. Su diagnóstico se puede detectar a simple vista, ya que causa malestares estomacales, y su confirmación se puede avalar por medio de muestras clínicas. En su prevención se puede considerar el proceso que se lleva a cabo y asegurando la área de preparación. Bueno, más que todo, como dice, este proceso de alga es cuando un molusco está en un hecho de contaminación. Ya sabemos que en las algas hay algas muy tóxicas, y cuando el alimento se consume crudo, no a grado de cocción adecuado, puede llegar esta intoxicación a nuestro sistema. Incluso creo que yo una vez pude haberme intoxicado con pescado en agua de Ojoas, porque tuve uno de estos síntomas. Entonces creo que llegué al grado de intoxicarme. Entonces yo ya no volveré a comer pescado en el lago de Yohoa. Quedé curado. Eso sería más que todo en los análisis de información. Ahora iríamos con las conclusiones. Ya hablaría primero, ¿verdad? Bueno, más que todo esta matriz fue de gran aprendizaje, ya que nos ayudó a entender un poco más sobre los microorganismos y los alimentos que en ellos habitan y a veces ingerimos. La verdad que me dio un giro de 360 grados, ya que ahora veo el alimento de otra manera. Ya no puedo ir yo, por decirlo así, un ejemplo, al carreto y comprarme una chuleta o algo, ya que ahora las cosas las veo distintas, ¿verdad? Ya entré más a profundidad, ya sé qué causas, qué molestias puedo yo obtener por comer un producto inadecuado, ¿verdad? Gracias a Dios, pues aquí en Honduras no se da mucho lo de comer mucha comida cruda, porque más que todo se da en esos países ese tipo de contaminación e infección, porque les encanta pedir el término medio en la carne, y la verdad eso no es lo más adecuado, ¿verdad? Fue de gran ayuda, la verdad, nos ayudó bastante. Eh, Aprendí bastante, y por parte también de gran ayuda porque sabemos cómo actuar o qué hacer al momento de que si nos llega a pasar esto a nosotros o a algún familiar, ya sabemos más o menos qué podemos hacer para ayudarle. Eso sería todo, más que todo en mi conclusión, ¿verdad? Noris, no se le escucha. Enciende el micrófono, Lorena. Es cierto, disculpe. Bueno, siguiendo con el tema de las conclusiones, como decía el compañero, fue de bastante aprendizaje esta asignación, porque comprendimos que existen infinidades de ETAs que constituyen un importante problema para la salud, ya que estas son adquiridas por el consumo de alimentos contaminados por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos, los priones, entre otros. Es por ello que es de suma importancia siempre guardar las buenas prácticas de seguridad y cuidado alimentaria para prevenir todo este tipo de enfermedades, infecciones e intoxicaciones. Es necesario hacer conciencia de nuestra salud, ya que es lo más importante, siendo cuidadosos en la manera que nos alimentamos. Es todo. Bien. Bueno, yo pude comprender que es similar toda esta información que pudimos recolectar de enfermedades que son de origen biótico. Podemos darnos cuenta de cuántas enfermedades nos rodean en los alimentos, y las que a veces somos ignorantes, y las que también podemos ser susceptibles a ellas. Con la identificación de ellas, podemos optar por medidas preventivas para evitar el contagio de estas enfermedades, como lo dicen nuestros compañeros, porque es importante saberlo, conociendo de dónde se propagan, a qué velocidad trabajan. O sea, es decir, hay enfermedades que son silenciosas, no presentan síntomas, pero ahí están. Pero hay otras que sí se sospecha al inicio porque causan malestares. Entonces, hay que saber a qué ritmo van para poder trabajar en la destrucción de los hospedadores.
Bueno, eso sería todo lo que podría aportar. No sé si ustedes tienen algo más que agregarle y si no, pues aquí concluiríamos con esta asignación. La verdad es que tuve problemas con el internet. ¿Cómo vamos? Bueno, no, ya estamos concluyendo, entonces les preguntaba si tenían algo más que agregar y si no, pues hasta aquí nomás dejábamos la asignación. ¿Ya terminamos? Sí. Ah, ok. Entonces, ahora, ¿qué es lo único que falta? Sería entonces... Permítame.